Pandora makes it easy for you to find your favorite music. Discover new artists and genres by selecting any song or album, and we'll make you a personalized station for free. Download on the Apple App Store or Google Play and enjoy the soundtrack to your life. Courage. I learned it from my adoptive mom. Hold my hand. You hold my hand. Learn about adopting a teen from foster care at adoptuskids.org. You can't imagine the reward. Brought to you by Adopt US Kids, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council. En alguna ocasión, casi al final de su vida, al escritor francés Julio Verne le preguntaron por los mundos y las historias que había creado en sus libros. Verne respondió que ni los artefactos fantásticos, ni las criaturas o los exploradores temerarios hubiesen sido posibles si antes él mismo no los hubiera soñado con los ojos abiertos. Para él, que creció escuchando historias de ultramar y viendo los barcos desde la ventana de su habitación, el mundo se configuraba primero a través de la imaginación antes que en sus sentidos. Y eso lo plasmó en sus historias, que más de un siglo después siguen inspirando a miles de personas de todas las edades y alrededor del mundo. En mis primeras lecturas siempre estuvo Julio Verne. Y lo que me quedó de eso era ese personaje aventurero, explorador, científico o artista, yendo a estas tierras, creando mundos o creando naves o creando lugares. Ese personaje me quedó grabado en la mente. Yo quería ser uno de ellos, yo quería ser aventurero, yo quería ser explorador. Diego Samper nació en Bogotá, pero ese espíritu de la aventura que cultivó leyendo al escritor francés lo acercó desde niño a una vida lejos de los grandes edificios, los carros y los supermercados. Mi abuelo, que era agricultor, quería siempre abrir tierras nuevas en los llanos. Y en su segunda aventura, ya mayor, lo intentó en Puerto Carreño, en el Bichada. Yo lo acompañé en uno de esos viajes. Desde ese viaje me enamoré de esas tierras, descubrí lo salvaje, descubrí ese mundo que todavía existe y que nos rodea, que está todavía intocado. Y desde los 14 años sabía que mi vida tenía que ser ahí. Naturalmente, Diego aprendió labores del campo, como la siembra, el cercado y otras tareas básicas para sostener tierras que intentan ser productivas. En este primer viaje estuvo 3 meses, pero volvió cada vez que pudo durante varios años. Iba en las vacaciones, iba con un par de amigos a ayudar a construir, a ayudar a sembrar. Yo aprendí a manejar tractor antes de coger un carro. Y a pescar. Intenté cazar, pero la verdad yo no tengo el espíritu del cazador. Yo prefería disparar al aire y que saliera el venado corriendo, pero me encantaba la idea de acercarme y ver el venado de cerca, ¿no? Y ya cuando me decían dispara, disparaba al aire. No, nunca tuve ese espíritu. Bichada, para quienes no lo conocen, es el segundo departamento más grande de Colombia, también uno de los más aislados, por lo que aún es posible ver ecosistemas casi prístinos y comunidades que viven tal y como lo hacían hace 100 o 200 años. Todo eso hizo que Diego se convenciera de que su futuro estaba allí, pero no para ir de vacaciones o acumular tierras. Lo que soñaba era explorar, vivir y sentir la selva dentro de él. Y para hacerlo se embarcó en el gran viaje de su vida, dejarlo todo para tratar de fundirse entre los árboles, los animales y, como él lo llama, el sonido de las 1000 voces del bosque, la sinfonía salvaje. Y yo digo que al final la selva entró en mí y hubo momentos de cambios de conciencia muy definidos en que mi conciencia se expandía y la selva entraba. En este episodio hablamos con Diego Samper sobre su vida en la selva, la violencia a través de la explotación de la naturaleza y la sinfonía salvaje, un proyecto artístico hecho para escuchar la naturaleza. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Inspirado en aprender sobre las plantas medicinales, Diego entró a estudiar química en la universidad. Imaginaba que ese conocimiento le ayudaría con la vida en el campo que ya estaba planeando. Pero muy pronto se desencantó de la industria farmacéutica, así que abandonó esa carrera y se embarcó al Baupés,
en el primer gran viaje que hacía por su cuenta. Me voy 3 meses a vivir a una comunidad cubeo en el río Cudillarí. Había conseguido el nombre de un líder, un joven indígena que había estado en Bogotá. Mi madre había conocido en una reunión y le llamó la atención, anotó el nombre, anotó el río cerca a Mitú. Con esas direcciones cogí un avión a Mitú. Llegué allá, pregunté en el puerto por él. De casualidad llegué a la tienda de algún vecino que tenía su negocio al lado del río. Me dice, sí, él es amigo mío, está aquí en Mitú hoy. Nos presentó, le dije, yo quiero conocerlos, yo quiero estar un tiempo con ustedes. Me fui con él y al llegar allá les dije, yo quiero aprender a tejer canastos. Tejer canastos no se parecía hasta ese momento a nada de lo que había aprendido, pero lo atrajo la idea de hacer con sus propias manos un elemento que tenía muchas funciones dentro de la comunidad, desde almacenar comida hasta llevar en sus patrones de tejido historias de la cosmogonía. Me pusieron de maestro tejedor al chamán de la comunidad, al payé, como le llaman en el Bopés. Y él no hablaba español, yo no hablaba cubeo, pero fue una relación hermosísima, en silencio. Él me mostraba, me señalaba, me indicaba cómo trabajar las fibras, ir al bosque a buscarlas, me señalaba, mire ese animalito, oiga, en esa dirección, ¿no? Una relación muy bella en silencio. Y al final de este periodo, y con esta relación con el payé, mi visión del mundo cambió. Me di cuenta que la selva era diferente a lo que inicialmente me había imaginado, que el mundo era diferente. Empecé a entenderlo en sus relaciones, en sus conexiones. Regresé a la ciudad, a los 8 días estaba tomando un curso de fotografía. Me di cuenta que tenía que aprender a capturar lo que había visto. Y ahí comenzó mi camino como artista. En paralelo a sus primeros aprendizajes sobre fotografía, Diego decidió estudiar antropología. Pero esa vida académica iba quedando cada vez más en segundo plano frente a los viajes que siguió haciendo a UPES. Allí su mirada del mundo y de la academia cambió por completo y definió lo que sería su vida desde entonces. La verdad, tuve un conflicto muy fuerte con la academia. Me di cuenta que no era el mundo en que quería estar. Una herramienta fantástica, el tener estas bases de antropología y de biología que siempre me han guiado, pero en el fondo lo que encontré, y ha sido también todo este camino, era como el descubrir la belleza del mundo. Para mí ha sido una forma de conocimiento. E insisto en que es definitivamente una forma de conocer la realidad y de aprender. No es suficiente con el razonamiento lógico, con la ciencia y como ella nos describe el mundo. Hay otras formas de conocerlo que pueden llegar incluso a niveles más profundos de conocimiento, llegar a la esencia de las cosas, cuando se percibe la esencia poética de las cosas y de la realidad, y en particular de la naturaleza, que ha sido mi búsqueda y mi maestra. La fotografía, a diferencia de la antropología, continuó estudiándola y se convirtió en una de las herramientas clave en los viajes que vinieron más adelante. Quizás el más importante fue el que emprendió durante 3 meses por el río Bopés y sus afluentes hasta llegar a un lugar llamado La Pedrera. En ese viaje pudo poner a prueba no solo su capacidad de supervivencia, sino las habilidades detrás del lente para capturar en imágenes la vida en la selva. De ese viaje además sale una colección bellísima de fotografías. Ya me había entrenado, ya llevaba 2 años de ser seriante fotografía, ya tenía el ojo y la técnica afinado, pero además en unas circunstancias que pues era muy difícil no hacer algo extraordinario, ¿no? Porque además una región muy bien conservada, muy aislada, las comunidades todavía llevando una vida tradicional y en muchos sentidos sigue igual, porque estos ríos están llenos de raudales, no hay carreteras y el viajar allá, el ir de un lugar a otro es muy complicado, ¿no? Si fuera un río sin obstáculos, seguro la historia sería diferente. Al final de ese viaje en La Pedrera, Diego se convenció de que no había mucho que lo atara a la vida en la ciudad. Tenía claro que no quería huir de ella, pero sí vivir al menos por más de unas vacaciones en ese lugar que lo había cautivado por la riqueza natural y humana. Así que su regreso a Bogotá estuvo enfocado en aprender de ecología y pulir las habilidades básicas de supervivencia, porque su idea era retirarse a vivir solo en el bosque. Cuando llegó el momento, pocos meses después,
volvió a hacerlo por las aguas que surcan la selva. Crucé la Paporis, a una comunidad que había visitado en este viaje, donde ya conocía a un par de muchachos que nos habíamos hecho amigos durante el viaje. Ellos me ayudaron a construir una canoa, más bien ellos construyeron la canoa, yo los acompañé en el proceso. Y ellos me ayudaron a construir una cabaña que era simplemente un cobertizo de hoja de palma sin paredes, medio piso de corteza de palma. Cuando eso estaba construido, regresaron a la pedrera, se fueron, y ahí comenzó un periodo de 2 años en que me fui a vivir a este lugar sin libros, sin radio, en que salía una vez al mes a la pedrera a mandar un telegrama a mis padres para decirles que todavía estaba bien. Y literalmente me dediqué a escuchar en silencio. En esa época, plenos años 70, la situación social y de violencia en el país ya empezaba a efervecer. Pero ese rincón de la selva, cerca de los ríos Apaporis y Caquetá, estaba lo suficientemente aislado del resto del mundo como para retrasar por varios años la llegada de los grupos armados y las mafias. Por eso, Diego pudo vivir tranquilo y prácticamente solo y en silencio durante 2 años. 2 años en los que desde una perspectiva podría parecer que no hacía nada, pero quizá estaba haciendo todo: contemplar, sentir y ser, sin más. Al poco tiempo pasó un grupo de macús por ese lado. Los macús son nómadas, tenían esa ruta en su transitar anual. Pasaron por ahí, por la cabaña, y canjeé con ellos un mico, un mono ardilla, un fraile que llaman allá. Ese fue mi compañero. Pero humanos no tenía compañero. Y humanos no veía gente sino una vez al mes que salía. Tenía 3 ollas, una para el arroz, una olleta para hacer el café o el chocolate, porque además pues tengo diente dulce, como dicen, soy de origen bayuno. Entonces el dulcecito y el chocolate era importante de vez en cuando. Y una olla a presión, era el gran lujo, porque ahí preparaba los frijoles o el grano que fuera, y lo que quedaba cerraba la olla, la ponía en el fuego, la esterilizaba y la dejaba cerrada hasta el día siguiente o la comida siguiente, en que sacaba una cucharada o 2 de lo que había allí, de pronto le echaba un poquito más de lo que faltara, y era la misma sopa o el mismo, lo que fuera. Entonces, sí, una sopa que tenía unos granitos de frijol, unos granitos de lenteja, unos granitos de no sé qué, ¿no? Un pedacito de pescado de pronto, ¿no? Un equipo de pesca que era simplemente un yoyo, un hilo de nylon, unos anzuelos, un machete, un hacha, una canoa, un remo, una hamaca, una cobija. Eso era lo que tenía, esas eran mis posiciones materiales en ese momento. No necesitaba más. Diego se había ido allí buscando silencio. Quería dejar de entender el mundo únicamente a través de las palabras, apagar el ruido constante y aprender otra vez a escuchar, a observar, a sentir con atención y, en últimas, a vivir. Los primeros meses fueron muy duros. Pasaba de la euforia más intensa a un llanto inesperado en minutos, atravesando emociones que nunca antes había experimentado con tanta fuerza. Pero poco a poco empezó a acomodarse. La agitación cedió a la quietud, y en medio de esa calma, Diego comenzó a reencontrarse con las enseñanzas que años atrás había aprendido junto al maestro tejedor en el Baupés. No era aquí mi cuerpo y allá el resto, sino que ya era parte de ese ser que me estaba rodeando. Y esa experiencia y además ese concepto, esa idea de que somos selva, ha sido todo lo que he estado buscando en todos estos años, de transmitir eso de que nos hemos desconectado de la naturaleza y hemos creado un mundo de los humanos en que la naturaleza está aparte. Todavía nos referimos, incluso con las mejores ideas, alrededor del medio ambiente. ¿Por qué partirlo a la mitad? ¿Por qué separarlo? ¿No? Cuando somos eso, no hay un medio ambiente, todos somos selva, todos somos ríos. Eso es, como Diego dijo antes, dejar entrar la selva dentro de él. Después de 2 años, sintió nuevamente la necesidad de estar más en contacto con las personas y se mudó a una casa antigua en el pueblo de La Pedrera. Varios amigos de la comunidad indígena le ayudaron a restaurarla y a hacer también una chacra donde pudiese cultivar algunos alimentos. Sin saberlo, Diego acabó construyendo el nido del que sería su hogar. Literalmente construí un nido muy bello. Le hice como los mochileros, las oropéndolas, que es el macho el que construye el nido. Y después llega la hembra y el nido que le gusta con ese macho se queda.
Y sucede la misma estrategia, hice un nido divino, así, bellísimo, súper cómodo, una casa que además era mucho más grande de lo que necesitaba. Y en una expedición en que me habían invitado como fotógrafo al Tayrona, conocí a mi futura esposa, empezamos a trabajar juntos, veíamos que teníamos mucho interés por la naturaleza, por la comunicación y todo esto. Y sí, efectivamente vio la casa, le gustó y de ahí comenzó una historia común. Tuvimos nuestras 2 hijas allá, empezamos pues ya una vida de familia y una vida de autosuficiencia, de responder a los retos del lugar con lo que podíamos hacer con nuestras manos. Por varios años la vida fue idílica en ese lugar enclavado en la selva. Parecía que los graves problemas de seguridad y violencia que se vivían en el resto del país no podían alcanzarlos allí. Pero eso cambió a finales de los 80s. Primero fue el narcotráfico, que se expandió y llegó hasta lo profundo del Vaupés. Entra la droga, obviamente cambian todas las relaciones, incluso algunos de los amigos que teníamos que empiezan ya a hacer bazuco, que están de alguna forma colaborando con esto, ya empieza a haber una distancia. Al fin y al cabo nosotros éramos de la ciudad. Incluso nos coqueteaban el narco local, a veces llegaba a visitarnos, nos llegaba con regalos de uvas y manzanas. En algún momento se enteraron que era mi cumpleaños o el cumpleaños de Marlene y llegaron con una torta. Entonces había coqueteos por ese lado, como para decir, bueno, aquí estamos juntos, todo está bien, más o menos. Pero como él mismo reconoce, aun cuando el narcotráfico cambió el panorama en esa zona de Colombia, no había muchos problemas más allá de algunas peleas entre vecinos vinculados al negocio. Lo que sí arrasó con la paz del pueblo fue la minería de oro, que tuvo su época de fiebre casi en paralelo con la del narcotráfico. El problema realmente llegó cuando encontraron oro en Taraira, ahí cerca, un afluente del Vaupés, del Apapores, perdón. Y eso fue, pues, la fiebre del oro. La entrada era por la Pedrera, después, 1 o 2 años más tarde, hicieron una pista ya en Taraira. Los aviones llegaban directamente, pero al comienzo, el punto de entrada era la Pedrera, que pasó de 300 habitantes a 7.000 en 6 meses. Las formaciones geológicas de esa región vienen del Precámbrico, un tiempo que se remonta a 4.500 millones de años. El oro y otros materiales preciosos de la zona vienen más o menos de esa época, pero recién empezaron a explotarlos hace un par de décadas. Gracias a la presión política, declararon parte del territorio como parque natural, sobre todo para mantener a salvo a las comunidades indígenas que viven en lo profundo del bosque, pero eso no erradicó la minería ni los problemas de violencia que trajo. Y uno sabe que están a 10 kilómetros de distancia, y uno no sabe en qué momento van a atacar el puesto militar y van a pasar pisándonos a nosotros. Primero estábamos al lado, ¿no? Entonces no quería arriesgar las 2 niñas a mi esposa. Entonces fue cuando abandonamos. Yo seguí volviendo a la casa, hice un par de expediciones aprovechando que tenía todavía infraestructura, tenía todavía un bote, tenía conexiones para hacer fotografía. Incluso mucha de la fotografía que hice en la región la hice en esos últimos 2 años porque tenía recursos, porque tenía gasolina, tenía cómo comprar un montón de rollos. Hice varios viajes, pero llegó un momento en que me tocó ya abandonar, no volver, y no hemos vuelto desde ese tiempo. Antes de tu salida, quiero saber cómo fue la transformación ambiental, qué tanto impactó, digamos, la selva, toda esta revolución de la extracción de oro y de la coca. Pues es devastadora. Realmente el problema no es tanto en extensión, porque obviamente van entrando o con dragas o con motobombas, simplemente van tumbando, con la motobomba van lavando y van buscando el oro, pero es el mercurio el que termina envenenando. Ahí sí está peligro. En este momento comerse un pescado del río que está de la parte baja es envenenarse. Ya los indígenas buscan el pescadito de la quebrada, pero no el valle del río, por el riesgo que hay, y ya se empiezan a dar problemas de enfermedades. Diego, su esposa y sus hijas dejaron definitivamente su casa en Vaupés y se refugiaron en Canadá, un país donde además de vivir podían trabajar. Sin embargo, los lazos con Colombia nunca se cortaron y siempre estuvo presente el sueño de volver, que acabó haciéndose realidad en el 2010. Unos amigos canadienses que querían conocer el Amazonas colombiano insistieron en que querían volver, en que los guiáramos. Fuimos a Leticia más que a La Pedrera, porque aunque podría haber hecho un viaje a La Pedrera, no quería volver por dolor. ¿Qué pasó con esa casa tuya? Abandonada, después perdida, saqueada, destruida.
Hoy en día no existe. Seguramente no debe haber nada. Durante años, la minería ilegal ha ocupado gran parte de la atención cuando se habla de destrucción ambiental en Colombia, pero la minería legal también ha arrasado con enormes extensiones de bosque. Entre el 2001 y el 2018, esta actividad estuvo asociada a la pérdida de más de 120.000 hectáreas de selva, y el daño, además, ocurre árbol por árbol. Por cada kilogramo de oro extraído legalmente en Colombia, se talan alrededor de 20 árboles. Detrás de esas cifras hay ríos alterados, suelos removidos, y si el país sigue entregando títulos mineros al ritmo actual, en las próximas 2 décadas podrían perderse cerca de 400.000 hectáreas de bosque, más del doble de la superficie de Bogotá. De vuelta en la historia de Diego, cuando decidió volver a Colombia, lo hizo motivado por el gran crecimiento que ha tenido la región amazónica en los últimos años, sobre todo después del Acuerdo de Paz. Un amigo suyo le mostró en Leticia, el extremo sur colombiano, el entusiasmo de miles de personas que llegan hasta esta pequeña ciudad a conocer la selva. Me muestra este panorama, incluso me propone recuperar la Casa de la Pedrera para hacer un hotel. Estaba en turismo. Empiezo a pensar en la idea, muy rápidamente descarto la posibilidad de volver a la Pedrera, pero me quedó la semillita de volver a la selva, de conseguir una tierra y hacer un hotel. Y el hotel para sostener el proyecto que tenía en mente, que era vivir en la tierra, pero un proyecto de conservación biocultural, de contribuir a la conservación de la región, de contribuir a la conservación de las culturas, de restaurar esas culturas a través de programas de educación, de comunicación, de hacer un lugar de encuentros, que yo lo describo, encuentros con el otro, con lo salvaje y con nosotros mismos. Ese proyecto tomó forma bajo el nombre Calanoa, y Diego, además de lo que dijo sobre hacer de él un lugar de encuentros, lo describe como un laboratorio donde no existe la frontera entre humanos y naturaleza. Que no sea llegar y abrir un espacio y decir, aquí estamos los humanos, ¿no? Este es espacio humano, el resto es selva. No, todo lo contrario. Por favor, déjenos compartir este espacio, queremos habitar con ustedes. Esa ha sido la idea. Los jardines no los hacemos para humanos, los jardines los hemos hecho para la vida silvestre, hemos cerrados para los micos, para las mariposas, para los pájaros. Igual es un jardín que nosotros gozamos. Calanoa, además, fue el lugar donde nació Sinfonía Salvaje, un proyecto musical que nace a partir de los sonidos de la selva y el río, con músicos de distintas disciplinas, sabedores locales y un coro de niños ticuna. Más que interpretar la naturaleza, el proyecto busca escucharla, responder a ella a través de voces, instrumentos y grabaciones de campo. La obra fue grabada completamente en el corazón del Amazonas y mezcla sonidos del entorno con composiciones experimentales que exploran nuevas posibilidades de la voz y los instrumentos. Entonces, lo que estamos desarrollando es eso, como un lugar que permanentemente esté facilitando esta conexión con la selva viva y recordándonos de que somos parte de ella. Y facilitando también experiencias individuales, incluso en los mismos viajeros. No hablamos de turismo, no hablamos de turistas sobre todo. No, queremos tratarlos de viajeros. Allá nadie va en plan de rumba y de sol, no es el lugar. Para eso está Cartagena, Santa Marta y demás. Quien va al Amazonas por lo general va buscando algunas otras cosas. En Sinfonía Salvaje participaron más de 10 músicos que describen su creación como un paisaje sonoro creado en el interior de otro paisaje sonoro. Una invitación a ser parte de la selva. Y la verdad es que son experiencias que transforman. Allá más de una vez la gente ha salido llorando de pena de dejar el lugar, ¿no? Que realmente algo cambiaba en ellos. Y el propósito de un verdadero viaje es que cuando tú regresas a tu casa ya no eres el mismo, has cambiado. De acuerdo. Tú que entiendes mejor que mucha gente el concepto de que somos naturaleza y que lo viviste, lo experimentaste en carne propia, ¿qué sientes al ver toda esta destrucción que está ocurriendo hoy en día con nuestras selvas, nuestros bosques, o sea, nuestra autodestrucción? No, un dolor profundo, es que además lo hemos vivido. Los últimos 2 años han sido unas sequías y un nivel de río que no se había visto en la historia del Amazonas.
lo estamos viviendo en carne propia, porque además eso rompe completamente todos los ciclos de la naturaleza y los ciclos humanos de comunicación, de transporte, de alimentos y demás. La disminución del caudal del Amazonas afecta a peces, delfines, tortugas y muchas otras especies que dependen del equilibrio del río para sobrevivir. Pero también aumenta el riesgo de incendios forestales y deteriora la calidad del agua. En algunos sectores, el calor extremo y la falta de lluvia han dejado ecosistemas enteros bajo estrés, lo que significa que tardan mucho más tiempo en recomponerse. Hay una cosa muy importante aquí, es como es el bosque vivo, es la selva amazónica. Todos estos árboles transpirando, bombeando agua al cielo. En el cielo amazónico hay 4 veces el agua que fluye por el río Amazonas, que tiene el 20% del agua dulce del planeta. El cielo amazónico es un gran motor climático para toda la región y para el planeta. Pero este nivel de destrucción está haciendo que esos ríos voladores, ese cielo amazónico que alimenta los Andes, aparte de alimentar la misma selva, cada vez está perdiendo, se está muriendo. Y desde tu visión, viendo toda esta destrucción, que todos estamos siendo testigos, algunos la sentimos más que otros y algunos estamos más enterados que otros, pero es difícil a veces, digamos, que tener esperanza en el futuro de nuestra especie, en el futuro del mundo con lo que está pasando. ¿Cómo te sientes tú respecto al futuro de la humanidad? A ver, tengo nietos y los adoro. Y voy a hacer hasta lo imposible para que ellos tengan algo. Y así hay que pensar. No podemos pensar en nosotros, no podemos pensar en la siguiente generación. Hay que pensar, como dicen en las comunidades del norte de América, si hay que tomar decisiones para la comunidad, hay que pensar 7 generaciones adelante. Hay que tener esa visión a 100 años o más. Pero si somos capaces realmente de imaginarnos un mundo a 100 años como quisiéramos que fuera, pero además desde ahora empezar a corregir lo que hay que corregir y empezar a construir lo que hay que construir. Confiemos en que 100 años tengamos un mundo mejor, un mundo armónico, un mundo verde, realmente donde el mundo de los humanos y el mundo de la naturaleza es uno solo, porque en el fondo es uno solo. Tenemos que dejar esa visión de que somos el centro del mundo y el centro del universo. No lo somos. Si seguimos insistiendo en esto, simplemente vamos a desaparecer. ¿Algún mensaje con el que quieras terminar? Yo creo que simplemente es, por un lado, recordar que somos parte de ese gran ser viviente que es el planeta en sí. Como decía, son un montón de conciencias a distintos niveles, la nuestra, la de cada uno de nosotros como individuo, pero también esa conciencia colectiva que es el bosque vivo. Y por otro lado, no perder la esperanza y soñar con el mundo como queremos, y cada uno desde su lado tratar de que eso sea realidad. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen y el equipo de la no ficción. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Finding the music you love shouldn't be hard. That's why Pandora makes it easy to explore all your favorites and discover new artists and genres you'll love. Enjoy a personalized listening experience simply by selecting any song or album, and we'll make a station crafted just for you. Best of all, you can listen for free. Download Pandora on the Apple App Store or Google Play and start hearing the soundtrack to your life. Courage. I learned it from my adoptive mom. Hold my hand. You hold my hand. Learn about adopting a teen from foster care at adoptuskids.org. You can't imagine the reward. Brought to you by Adopt US Kids, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.